No es la primera vez que abordamos en nuestro plató un asunto que sin duda está en la mente de muchas personas que nos ven y que nos escuchan, sobre todo cuando llega este periodo vacacional en el que muchos nos vamos a encontrar o nos encontramos ya con motivo de la llegada de la estación estival. Dice el dicho, ¿no?, que no nos podemos morir antes de escribir un libro o tener un niño o plantar un árbol, ¿no? Algo así era, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eso es lo que dice el dicho. Yo no diría tanto como un libro, porque igual el mundo actual con su ritmo no da para tanto, pero por lo menos una buena serie de relatos sí que da tiempo a escribir. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado porque siempre decimos lo mismo, es decir, ¿quién no va a conocer al presidente del colectivo Alas de Papel, Salvador Rivas, que es presidente, escritor y además ha resultado finalista en un certamen nacional en el que han participado hasta 1.600 escritores de toda España, hijos de su padre y de su madre, como él que dice, con probablemente más bagaje, porque ha habido estrella o gente que destaca en el mundo de la literatura que han participado en otras ediciones y ha terminado siendo pues uno de los 22 finalistas. Bueno, enhorabuena en primer lugar por ello. Gracias, Cristóbal. Enhorabuena también por haber logrado pues materializar dentro de su colectivo una nueva edición del certamen María Carrera, del que precisamente en estos días se entregan los premios. Efectivamente, el día 25 de junio a las 8:30 de la tarde en el Museo de Arte de Diputación, la antigua Casa de los Colartes, hacemos ese acto de entrega de premios donde esperamos volver a encontrarnos con toda aquella persona que desee disfrutar de la literatura y celebrar el mundo de los relatos. Bueno, pero hoy, aprovechando que tenemos por aquí a Salvador Rivas, alguien que se ha encontrado, aunque la verdad es que los que conocemos a Salvador sabemos que lleva muchos años ya dedicado a esto o aficionado por el mundo de la literatura. Cuando se es periodista nunca se deja del todo la literatura, aunque no tiene mucha relación, luego lo hablaremos también. Pero en los últimos, no sé si decir, a lo mejor entre 5 y 10 años, la última década ha sido cuando llegó un momento en que se reencontró con la literatura. Y todo empezó precisamente a raíz del germen de la creación del colectivo Alas de Papel. Efectivamente, bueno, yo supongo que como todo el mundo, pues durante la adolescencia, pues todos hemos probado, digamos, a garabatear una historia en un papel, ¿no? Y bueno, pues efectivamente durante la adolescencia comencé a escribir. Y digamos que esa afición continuó durante la universidad y cuando acabé la universidad, pues digamos que hubo ahí una especie de paréntesis prolongado hasta que hará unos 7 u 8 años se organizó el taller de escritura creativa, que a quien impartió y sigue impartiendo Cristina Consuegra, y digamos que fue un reenganche realmente, ¿vale? Nunca dejas de escribir por tu propio oficio, porque yo soy también periodista. Y permíteme que discrepe contigo, pero la literatura y el periodismo yo creo que están íntimamente ligados, porque al fin y al cabo ambas cosas consisten en contar historias. La literatura te permite, digamos, fantasear o fabular, y el periodismo tienes que ser fiel a la realidad o por lo menos reflejar una realidad que sea veraz. Y en ambos casos construyes historias que la gente lee y de la que la gente recibe, digamos, una cierta enseñanza, ¿no? Y ya digo que a partir de ese taller de escritura creativa, pues un grupo de unas 10, 12 personas, cuando acabamos los 3 años de los que costaba el taller, pues creamos el colectivo de Alas de Papel y aquí estamos. Bueno, además de crear y presidir o participar en la creación y la fundación de ese colectivo y presidir en la actualidad el mismo, ha sido finalista 2 veces del concurso de relato de amor organizado por el Ayuntamiento de Málaga, con la publicación de un libro posteriormente en la participación de cada uno de ellos. Finalista del premio de microrelatos de ediciones Cíclope, en el cual también tiene un microrelato en este caso publicado. También, pues dentro de esas 2 obras publicadas por Alas de Papel, Entrelazados y Escritorium, y el certamen Málaga, ¿no? Además de este... un libro que se editó en Málaga, con historias, digamos, que se desarrollaban en la capital malagueña, y el título del libro era Málaga. Bueno, no es un certamen, es un libro, que no se publica a partir de un certamen ni a partir de un concurso, sino que fue directamente el libro. Muy bien. Bueno, por lo tanto ya le podemos tildar y calificar de escritor que ha conseguido, bueno, pues unos éxitos en apenas, como decimos, 5 o 10 años, que es los que lleva usted afanado. Y de esa forma podemos plantearnos el objetivo con el que yo me he enmarcado esta noche cuando digo, pues tenemos un escritor aquí en nuestro plató, que es Salvador Rivas, y con el cual podemos desmontar mitos, es decir,
Cualquiera de las personas que nos están viendo ahora mismo a través de la tele, nos escuchan a través de la radio, pueden ser escritores y empezar a hacerlo desde hoy mismo. Por supuesto que sí, es que, bueno, un escritor, la palabra escritor lo único que quiere decir es alguien que escribe. Y todos, no es que tengamos una historia que contar, todos tenemos muchas historias que contar. Y escribir es tan natural, al fin y al cabo, como hablar con otra persona, como entablar conversación, como comunicarse por los múltiples medios que tenemos a disposición nuestra hoy en día. Y cualquiera puede coger un papel en blanco y un bolígrafo y escribir su historia, la primera de sus historias. O cualquiera puede abrir el portátil y ahí ponerse a teclear, o cualquiera puede arrancar el PC y ahí abrir el editor de texto e hilar la primera frase. Todos podemos escribir, todos podemos ser escritores. Mitos en torno a yo qué voy a ser escritor, podemos titular esto, ¿no? Yo cómo voy a ser escritor, sí. Primer mito, no tengo ni siquiera una licenciatura, por ejemplo. ¿Qué le diría a esas personas? Pues yo le diría que hombre, que no hace falta tener una licenciatura para escribir, como no hace falta tener una licenciatura para tener una conversación interesante con un amigo tuyo. Escribir es comunicarse, insisto, y yo lo único que veo imprescindible para ponerse a escribir es leer mucho. Leer y escribir son dos caras de la misma moneda, son inseparables, porque leer al fin y al cabo te va haciendo conocer de una manera casi inconsciente, digamos, lo que es todas las técnicas relacionadas con el vocabulario, con la gramática, con la sintaxis, y ya digo que eso es casi un proceso natural. Mientras más leamos, más fácil nos va a resultar luego escribir. Yo que voy a ser escritor si no tengo fuerza de voluntad para escribir un libro de por lo menos 600 o 1000 páginas, que es lo que te piden en cualquier editorial para publicar una novela. Yo hago poemillas, ¿no? Puede pensarlo cualquier persona que nos esté viendo. Bueno, la verdad es que para escribir una novela de 600.000 páginas ya hay que De echarle... 600 a 1000. De 600 a 1000 ya hay que echarle afición, ¿no? Y hay que tener mucho tiempo y mucha paciencia y mucha dedicación. No hace falta escribir un novelón de 1000 páginas para, entre comillas, ser escritor, ¿no? Vamos a contar historias de la manera más sencilla posible y de la manera también más atractiva posible. Y eso puede ser un relato de folio y medio, o una serie de relatos que uno tenga folio y medio, otro tenga 5 folios y otro tenga 20. La cuestión es que cada historia tiene su propia extensión y simplemente hay que contarla con la extensión de la que da de sí y no más. Las novelas de 1000 páginas, hay novelas de 1000 páginas maravillosas y hay novelas de 1000 páginas que deberían estar destinadas a alimentar las chimeneas en invierno. O sea, depende de que la historia que cuentas te pida 1000 páginas o te pida 5. O sea, que se puede ser escritor e incluso ganar premios con pues novelas cortitas. De hecho, la suya no era muy larga, esta que hemos hablado de Azul, ¿no? No, era un relato de 10 páginas. Pues en ese relato de 10 páginas pues realmente da tiempo a contar una historia que se desarrolla a lo largo de 40 años, ¿no? Entre la Segunda Guerra Mundial y los años 80, y a que se desarrolla además en 4 o 5 escenarios distintos de Europa. Ya digo que cada historia tiene la extensión que debe tener y no hace falta escribir mucho. El relato corto muchas veces lo que te pide es precisión, es mantener el pulso de lo que escribes, que esté equilibrado con la historia, y es una muy buena manera de empezar a foguearse con la literatura y de ponerse a prueba uno mismo. La inspiración, ¿no? Es otro de los mitos que existe en torno a yo que voy a ser escritor si yo no tengo menos inspiración que, no sé. Entonces mucha gente que piensa que delante de un papel se ha intentado ponerse varias veces y ahora que escribo yo y no se me ocurre nada. Bueno, la inspiración es un mito, digamos, es pura poesía, digamos, adornar lo que es el proceso creativo de la literatura. O sea, que es más bien un trabajo que un don. Sí, no, es fruto divino. de un trabajo. El don se puede tener, pero esto es como todo. Si no lo trabajas, pues no. Si tú eres un dominador maravilloso del balón y no entrenas, pues nunca vas a ser Maradona. Y la inspiración consiste en ponerse a escribir día a día, en cuanto se tenga ocasión, y habrá, de los 10 días que te pongas a escribir, habrá 9 días que no des pie con bola y que sea inutilizable lo que has escrito, y sin embargo al 10.º día resulta que te sale del tirón un relato.
pero si no estás escribiendo 10 días, no acabarás componiendo una buena historia. Y ahora hay gente que puede decir, yo que voy a ser escritor y tengo historias escritas, pero ¿cómo puedo saber si mi historia va a interesar? ¿Cómo montas, cómo articulas una historia interesante, relevante, que pasado mañana pueda seducir a un jurado, como es el caso de su relato Azul, que ha sido seleccionado entre 1.600, que lo escribieron todos por internet, con lo cual cualquiera podía escribirlo, no tenía que tener currículum especial, y que lo seleccionen como uno de los 22 finalistas, pues significa que algo ha enganchado de la historia, ¿no? ¿Dónde está la clave? Es decir, ¿mi historia interesará? Pues yo siempre me preocupo mucho de que haya un conflicto, digamos, en esa historia, ¿no? De que haya un conflicto, de que haya una búsqueda, porque al final ese conflicto o esa búsqueda es la que te va a hacer mover la narración, la que va a hacer que avance, ¿no? Que los personajes se muevan en torno a ese MacGuffin que decía Hitchcock, ¿no? Que los personajes se vayan moviendo en torno a ese conflicto y la historia se mueva. Eso es lo primero que yo procuro pensar, o sea, ¿qué es lo que va a mover esta historia? ¿Cuál es el tema? ¿Qué se va a buscar? ¿Qué va a hacer que los personajes se enfrenten? Y a partir de ahí, pues, construir la narración. Yo no tengo tiempo para hacer esto, ¿no? Por mi trabajo soy incapaz, por mi familia, por los niños, por tal. Para eso hace falta pues tener, no sé, un super despacho con un superordenador de última generación. ¿Qué le podríamos decir a la gente que tiene ese mito en la cabeza? Pues que no, vamos a ver, poco tiempo tenemos todos, pero al final siempre encontramos tiempo para ver la tele, siempre encontramos tiempo para mirar el móvil y los WhatsApp, y al final siempre encontramos tiempo para cosas que realmente no son demasiado importantes, ¿no? Se puede ir escribiendo poquito a poco, si tienes media hora dedicas media hora, y si tienes a todos tus primos y tus sobrinos alrededor y son 15, pues en ese momento lo dejas y ya volverás al papel para seguir escribiendo la historia. Pero poquito a poco todos los días se puede escribir perfectamente, y ahí al final se nota el resultado. ¿Se puede uno ganar la vida, este es el penúltimo, de escritor? Y supongo que hay muchos casos que vemos en los medios de comunicación, pero de escritor amateur es complicado, ¿no? Hombre, de escritor amateur, la propia palabra amateur lo dice, ¿no? Es pura afición, pura vocación, puro amor al arte. Hay muy pocos escritores, o sea, gente que se dedique a escribir, que realmente puedan vivir de eso. Ten en cuenta que en España se publican al cabo del año miles y miles y miles de libros. Por eso las ediciones son cada vez más reducidas. Bueno, hace 20, 30, 40 años pues te sacaban ediciones de libros de 100.000 ejemplares y era algo, hombre, si no usual, bastante frecuente. Hoy día las ediciones tipo, digamos, son de entre 5.000 y 10.000 ejemplares, publicaciones de las que se espera vender. Son ediciones de entre 5.000 y 10.000 ejemplares. Realmente no se puede vivir. Hay gente, eso sí lo digo, que digamos que de repente le suena un clic en la cabeza y es capaz de ir ganando concursos uno detrás de otro. Nosotros en la asociación pues conocemos gente de otras asociaciones, de otros lugares, que efectivamente pues tienen su currículum, pues no sé, 15, 20, 30 premios en concursos literarios. Hombre, evidentemente eso le va a suponer una ayuda en el día a día, pero tampoco va a vivir de eso. Bueno. Y la última, que lo hemos hablado antes, yo quiero ser escritor y desde pequeño siempre he querido ser escritor y ahora voy y me meto a periodismo, porque la filología hispánica o tal, pues es un poco aburrida. No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, ya te digo que sí que tiene mucha relación porque las dos cosas consisten... Pero hasta el punto de para ser escritor y estudiar periodismo quizá no es recomendable del todo, ¿no? Porque es bastante más duro, ¿no? Bueno, lo podemos enfocar por el lado de yo quiero ser escritor y sé que nunca voy a vivir de eso, así que me voy a meter en periodismo, que por lo menos escribiendo me voy a ganar la vida, ¿no? Y siempre voy a poder buscarme el hueco para escribir literatura. Bueno, pues en respuesta a esos mitos, con lo cual yo creo que muchas personas, después de haber visto este testimonio de nuestro invitado de esta noche, se plantearán seriamente que por qué no pueden ser escritores siendo antequeranos, teniendo poco tiempo, teniendo que cuidar a los niños y al abuelo y trabajando pues a media jornada donde sea. ¿Se puede ser escritor? Bueno, y antes de despedirle tenemos que hablar un poco no de su libro, como decía Umbral, ¿no?, sino de su relato, porque me parece el más interesante, Azul. ¿De dónde se ha sacado esta idea? Es decir, porque estamos hablando de la impresión que me ha dado, ¿no? Es un poco el Titanic de algo que, o de una historia semejante a la del Titanic, pero ocurría en España, que se dice pronto.
Sí, efectivamente. Cuéntenos un poco de qué va, mejor con sus palabras y... Sí, sí, no, ya te digo que es la historia, pues uno de esos chavales alemanes, adolescentes que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial y que por esas conspiraciones del destino, pues acaba enterrado en España. Y ahí digamos que, ya digo, esa historia se desarrolla durante 4 décadas. ¿Y de dónde surge ese clip del que hablábamos antes? ¿No? Pues mira, muy sencillo. Hace un par de años, en verano, pues, tuve una semana de vacaciones y en Cuacos de Yuste, que es el pueblo junto al que está el monasterio de Yuste, donde murió Carlos V, pues allí en Cuacos de Yuste hay un cementerio y de repente me encontré, camino del monasterio de Yuste, me encontré con una verjita a un lado del camino, y un camino que llegaba a una especie de cabaña en la que había una placa que había puesto allí el gobierno alemán en el año 83. Y ahí daba paso a una finquita llena de olivos, y ante los olivos había un gran espacio plagada de cruces grises con nombres alemanes y la fecha de nacimiento y de muerte. Y es el cementerio alemán de Cuacos de Yuste. Ahí están enterrados todos los combatientes alemanes que fueron enterrados en España tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que a mí se me quedó muy grabada la imagen de ese cementerio, hasta que 2 años después, digamos que esa imagen creó una historia por sí misma, y ahí es el momento de ponerse a escribir. Sencillamente una visita casual a un lugar que yo desconocía que existiera en España y que realmente digamos, yo creo que es único en su género, ese cementerio alemán de Yuste. Bueno, y una pregunta como presidente del colectivo de Alas de Papel, pues son 104 obras las que han participado en el último certamen, que es quizá una de las actividades centrales de todas esas que ustedes hacen girar en torno a la promoción de la cultura y al gusto por la lectura y la escritura, ¿no? Que es lo que puede rezar en su objetivo base de colectivo de asociación. Yo no sé, ¿usted participa en el certamen o como presidente? No, claro, no. Los miembros, no puede participar, ¿no? Claro, los miembros de Alas de Papel no podemos participar en el concurso porque además somos el jurado, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen tantos participantes? Son 104 obras, ¿no? O sea, son 104 obras, pues el certamen es de ámbito andaluz, pueden participar todos los nacidos o residentes en Andalucía. Y supongo que hay como una red creada, ¿no? En torno a una comunidad, en torno a la gente que participa habitualmente en certámenes, ¿no? Sí, digamos que siempre hay habituales a los concursos, ¿no? Y aparte, pues se difunden las bases del concurso, se difunden en páginas especializadas de internet. Y digamos que bueno, llega bastante gente. Y más si tiene más de 1.000 euros en premios, ¿no? Claro, que eso siempre, digámoslo, es un atractivo, ¿no? Que con la crisis nos estamos encontrando otros concursos que ya no es que no tengan premios metálicos, es que te dan las gracias, sencillamente, ¿no? Y siempre encontrarse un concurso que mantenga un cierto nivel en los premios, pues es de agradecer. Y ya te digo que se difunde bastante. Y ahí somos uno de los concursos en Andalucía que más participación tiene, ¿eh? Eso, digámoslo, porque nosotros siempre hemos intentado difundir también el nombre de Antequera más allá del municipio, precisamente en base a la cultura. Y creo que poquito a poco estamos consiguiendo ese objetivo y esa participación yo creo que es una buena prueba de ello. Bueno, cuantitativamente cada vez más de esos relatos, hasta el punto de que tienen ustedes un premio al mejor autor local, son locales, eso es interesante. Sí. Y en segundo lugar, cada vez más cualitativamente también está subiendo el nivel de calidad en el ámbito local. De hecho, ustedes aglutinan ya, son los socios de Alas de Papel, premios como el que hemos citado, que usted tiene como razón de 4 o 5, hasta una veintena de ellos entre todos los socios. Sí, entre todos los socios, yo creo que a una veintena de premios, primero, segundo, tercero y posiciones de finalistas, yo creo que podemos contar una veintena y puede que me quede corto, porque ahora mismo pues tampoco me vienen a la memoria todos, ¿no? Pero una veintena como mínimo. Bueno, pues interesantísimo. Yo creo que si ahora mismo hay gente que ha decidido, pues decir, pues me pica el gusanillo, yo creo que muchas veces mejor, o sea, la unión hace la fuerza, ¿no? Mejor estar acompañado en este caso
para que te puedan ayudar y te puedan asesorar y puedas compartir experiencias. Alas de Papel está abierto a cualquier persona, aunque no sea cualificado, no tenga nunca inspiración, sea mayor y no tenga licenciatura en periodismo, ¿no? Sí, Alas de Papel poquito a poco se va a abrir a más socios, pero poquito a poco, digamos, porque ya te digo, hombre, que el ritmo al que podemos funcionar, pues digamos que es lento, porque ya te digo, todo el mundo tiene responsabilidades, todo el mundo tiene ocupaciones, y poquito a poco estamos incorporando gente. Hace poco hubo 2 incorporaciones más, pero lo hacemos poquito a poco porque nosotros siempre estuvimos en la cabeza el afianzar las cosas, el consolidarlas, y conforme vamos consolidando, ir ampliando poquito a poco la asociación. Salvador Rivas, presidente del colectivo Alas de Papel y además finalista en el certamen nacional de cortos de la UNED, como por cierto, que no lo hemos dicho, pues hemos tenido la ocasión de ver a escritores afamados que hoy están dando mucho que hablar y que, como es el caso de Jesús Ferrero, pues participó hace poco tiempo. Un certamen que ha tenido a Caballero Bonal como jurado también. Bueno, pues por todas esas cosas, felicitaciones y agradecimientos por habernos acompañado esta noche aquí en Las Cuatro Esquinas. Gracias a vosotros por vuestra amabilidad. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en nuestro programa, no se vayan.